¿Está? Bien. Ok, me alegra. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a esperar que terminen de ingresar todos para poderlos admitir. Vamos a tener matemáticas, chicos. Vamos a continuar con el repaso. Solo miramos 2 temas el día viernes. Terminamos con el repaso ahorita. Vamos a trabajar. Estuvimos viendo el día viernes, chicos, lo que eran los ángulos, ¿verdad? Miramos la clasificación de los ángulos el día viernes, que fue el tema que miramos, de lo que era la clasificación según sus medidas, lo que era clasificación según su posición, y miramos lo que eran los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Vamos a trabajar con lo que es, vamos a trabajar ahorita con lo que son los múltiplos. En la página 30 tenemos del libro el tema, lo que son los múltiplos. Sería el siguiente tema que nos viene para lo que es el examen. Escribimos ahí múltiplos. Recordemos, chicos, que los múltiplos son infinitos, ¿verdad? Y que los múltiplos son los resultados de la tabla. Entonces, Tiene la cámara apagada. yo tengo, por ejemplo, voy a escribir ahí que los múltiplos son infinitos. ¿Por qué infinitos? Porque Tiene la cámara apagada. Profe, tiene la cámara apagada. Ay, perdón, hijo. Son infinitos, los múltiplos son infinitos, chicos, porque yo puedo multiplicar cualquier número por cualquier otro número y yo voy a obtener un resultado. Entonces, por eso dice que los múltiplos son infinitos. Entonces, vamos a escribir ahí. No sé qué número tema era, creo que era el tema número 3. Los múltiplos son infinitos. ¿Por qué infinitos? Porque yo puedo multiplicar un número por cualquier otro número y siempre voy a obtener un resultado. Recuerden que cuando hablamos de los múltiplos, chicos, cuando hablamos de los múltiplos, son, por ejemplo, si yo digo múltiplos de 5, recuerden que los múltiplos, como son infinitos, yo no puedo escribir todos los múltiplos de 5. Entonces, yo voy a escribir ¿cómo se llama? Cierta cantidad. Yo les puedo decir en el examen, escríbame los primeros 5 múltiplos de 5. Yo ya sé que los múltiplos voy a empezar con el número 0. Y yo aquí lo que voy a escribir es el resultado de la tabla. Si yo digo 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Y siempre voy a escribir puntos suspensivos, que significa que continúan. Ahí solo estoy escribiendo los primeros múltiplos de 5. Porque yo puedo multiplicar 5 por 1.000.000 y yo voy a obtener un resultado. Yo puedo multiplicar 5 por 1.000.000.000 y yo voy a obtener un resultado. Por eso se dice que los múltiplos son infinitos. Y por eso al final yo escribo 3 puntos suspensivos, porque significa que continúan. Por eso se les dice que son infinitos. Recuerden que los múltiplos, chicos, es el resultado de la tabla. Si yo digo, por ejemplo, los múltiplos de 10, yo voy a escribir los primeros múltiplos de 10. En los primeros resultados de la tabla del 10, que sería 0, 10, 20, 30, 40, 50, etcétera. Estos serían los primeros múltiplos de 10. Si estamos nosotros hablando, chicos, de los múltiplos de 10, significa que los números los voy a escribir de 10 en 10. Si son los múltiplos de 5, como el ejemplo anterior, los números los voy a escribir de 5 en 5. A eso se refiere cuando nosotros hablamos lo que son los múltiplos de un número, son el resultado de esa tabla. Y como les digo, por eso se dice que son infinitos. Un número puede ser múltiplo de varios números al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso del número 15, pero primero copienme esto porque vamos a hacer los ejercicios. Les voy a dejar 3 ejercicios a ustedes que me escriban. Siempre parte la guía. Usted me va a escribir entonces. Los primeros, ¿verdad? Los primeros 5, los primeros 6 múltiplos de 7. Me va a escribir los primeros múltiplos de 9. Los primeros 5 múltiplos, 6 múltiplos o 10 múltiplos de 9.
y los primeros múltiplos de 4. Entonces, como les digo, miren, aquí los múltiplos son infinitos. Significa que sí tienen fin. Múltiplos de 7. Estos 3 los van a hacer de ejercicio ustedes. Van a encontrar los múltiplos de esos. Múltiplos de 7, múltiplos de 9 y múltiplos de 4. Ya saben que lo que va a escribir es el resultado de la tabla. Los primeros 6 son los múltiplos de cada número. Los primeros 6 múltiplos de 7, los primeros 6 múltiplos de 9 y los primeros 6 múltiplos de 4. Porque yo no le puedo decir escríbame los múltiplos de 7 porque yo ya sé que son infinitos. Entonces, no van a lograr terminar todos los múltiplos, no vamos a lograr poder escribir todos los múltiplos porque son infinitos. Entonces, por eso se escribe una cierta cantidad. ¿Ya? Entonces, repito que los múltiplos son infinitos, porque es pregunta que fijo le va a venir en el examen. Usted tiene que saber eso, que los múltiplos son infinitos. Ese tema lo tenemos en la página número 30. Sí. Página número 30 de su libro le sale el tema de los múltiplos. ¿Puedo borrar ya ahí? No. Profe, múltiplo de 7 abajo, ¿cuál es? 9, múltiplos de 7, múltiplos de 9 y múltiplos de 4. Esos son los 3 que van a trabajar ustedes. Múltiplos de 7, de 9 y de 4. Ya. Ok. Bien. Vamos a la siguiente. Les estaba diciendo que un número puede ser múltiplo de varios números al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que el número 15 puede ser múltiplo de 3, porque 3 por 5 es igual a 15, entonces puede ser múltiplo de 3 y puede ser múltiplo de 5, porque 5 por 3 es igual a 15. Entonces, un número puede ser múltiplo de 2 o varios números al mismo tiempo. ¿Mande? Hacemos eso. Hija, sí, es parte del repaso. Recordemos que hoy vamos a continuar con el repaso de matemáticas. Y vamos haciendo el repaso y la guía al mismo tiempo. Los ejercicios que les vaya dejando son los que van a ir ustedes agregando. Entonces, tenemos, repito, los múltiplos de... Múltiplos, ¿cómo se llama? De que un número puede ser múltiplo de varios números al mismo tiempo. Vamos copiando, chicos, por favor. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo número 21, el 21 puede ser múltiplo de 7, porque 7 por 3, 21, y puede ser múltiplo de 3 también, 3 por 7, 21. Entonces, puede ser múltiplo de 7 y puede ser múltiplo de 3 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay números que se repiten. ¿Ya, chicos? Oh, profe. Ya, profe. Bien, entonces el tema de los múltiplos ya trabajamos y dijimos que los múltiplos eran infinitos, o sea que no tienen fin, y que los múltiplos son el resultado de las tablas, el resultado de las tablas de los números.
Con el caso de los divisores, que es el siguiente tema que miramos, los divisores es al contrario, chicos. Los divisores son finitos. Divisores son finitos. ¿Qué significa? Que sí tienen fin. Son finitos. ¿Por qué hablamos de que sí son finitos? Porque en el caso de los divisores, yo no puedo decir hay hasta un cierto número, porque en los divisores, yo lo que escribo, chicos, no son los resultados, sino la tabla. Que en esa tabla, recuerden que los divisores es un número que lo divida exactamente al siguiente número. Entonces, si yo, por ejemplo, digo los divisores de 5, yo voy a llegar hasta la tabla del 5. Los divisores, yo los voy a escribir con una D mayúscula. Miren, divisores de 5. Yo voy a buscar aquí qué número multiplicado en la tabla del 1. Yo voy a empezar. El 1 es divisor, hijos, de todos los números. Porque si yo digo en la tabla del 1, 1 por 5 me da 5. En la tabla del 2, ¿hay algún número que multiplicado por 2 me da 5? No hay. Entonces, ni en la tabla del 3 ni en la tabla del 4. Me voy a la tabla del 5. 5 por 1, 5. Entonces, el 5 solamente va a tener estos dos divisores. El 1 y el mismo número. Luego, si yo digo divisores de 10, en este caso, siempre voy a empezar con el 1. En la tabla del 1, porque 10 por 1, 10. En la tabla del 2, sí, 2 por 5 me da 10. En la tabla del 3, no hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 10. En la tabla del 4 tampoco. En la tabla del 5 sí, 5 por 2, 10. Y en la tabla del 6 tampoco, en la del 7, 8, 9 y me voy hasta 10, porque 10 por 1, 10. Recuerden que aquí, chicos, lo que se escribe es la tabla. En los múltiplos lo que escribí era el resultado de la tabla. Aquí lo que escribo es la tabla. En la tabla del 1, sí, 10 por 1 me da 10. En la tabla del 2, 2 por 5 me da 10. En la tabla del 5, 5 por 2 me da 10. Y en la tabla del 10, 10 por 1 me da 10. Yo ya no puedo decir que el 11 es divisor de 10 porque ya 11 es un número mayor. Entonces yo voy a llegar hasta el número, hasta la tabla del número que yo voy a seleccionar. Hasta esa tabla voy a llegar. Por ejemplo, como aquí estoy buscando los divisores de 10, voy a llegar hasta la tabla del 10. Como aquí estoy buscando los divisores de 5, yo voy a llegar hasta la tabla del 5. No me puedo pasar al 6 porque no va a haber ningún número que multiplicado por 6 me dé a 5, porque 5 es menor que 6. ¿Vamos copiando esos ejemplos, chicos? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya. ¿Todos terminaron ya? Sí, profe. Bien, entonces entendemos aquí, chicos, aquí lo que vamos a escribir es la tabla, no el resultado de la tabla. Porque si yo divido 10 entre 1, me va a quedar una división exacta. Recuerden que estos números tienen que quedar divisiones exactas. Si yo divido 10 entre 2, me va a quedar exacta. Si yo divido 10 entre 5, igual, y 10 entre 10, igual. Ahora, de los que van a hacer ustedes de ejercicio. Van a hacer los divisores de 8, o sea que van a llegar hasta la tabla del 8. Los divisores de 4 y los divisores de 6. Entonces, aquí ustedes van a buscarme, van a llegar hasta revisar la tabla del 8. Siempre el 1 es divisor de todos los números, ¿sí? Porque si yo divido en la tabla del 1, 1 por 8 me da 8. 1 por 4 me da 4 y 1 por 6 me da 6. Entonces el 1 es divisor de todos los números. Así como el 0 es múltiplo de todos los números, el 1 es divisor de todos los números. Y usted lo va a ir buscando. En la tabla del 2, ¿hay algún número que multiplicado por 2 me dé 8? Bueno, si hay, escribe la tabla del 2. En la tabla del 3, en la tabla del 4, hasta llegar al número 8. No puede pasarse del número 8.
Profe, ¿Mm? ¿qué número es el último? El último es 6. Repito, divisores de 8, divisores de 4 y divisores de 6. Esos son los que ustedes van a trabajar. Bien, ese de los divisores lo tienen ahí en la página 34 de su libro, el tema de los divisores. Bien, nos vamos a la página 38 de su libro. Tenemos, ¿puedo borrar ya aquí, hijos? Sí, profe. Ok, siguiente tema, tenemos ahí relación entre divisores y múltiplos. Hay números que pueden ser múltiplos y pueden ser divisores al mismo tiempo, chicos. Entonces sería quinto tema, relación entre divisores y múltiplos. Relación entre divisores y múltiplos. ¿Qué significa esto, chicos? Hay números que pueden ser divisores y múltiplos al mismo tiempo. Puede ser múltiplo y puede ser divisor. Por ejemplo, si yo divido 4 por 6. ¿Cuánto es 4 por 6? 24, ¿verdad? Y 8 por 3, 24. ¿Qué significa, chicos? Si ustedes se fijan, esto quiere decir que el número 24 puede ser divisor del número, ¿cómo se llama? Puede ser divisor del número 6 también. Por ejemplo, aquí digo 4 por 6, 24. Significa que el 24 es divisor. Es divisor del 6, porque si yo divido 24 entre 6, me va a dar igual a 4. Y también es múltiplo del 6 y del 4 al mismo tiempo. ¿Por qué? Vamos a hacer eso primero. Porque si yo multiplico, mire, 4 por 6, 24. Si yo divido 24 entre 6, me va a dar igual a 4. Y si yo divido 24 entre 4, me va a dar igual a 6. Entonces, este 24 es múltiplo tanto de 4 como de 6 al mismo tiempo y es divisor al mismo tiempo de esos dos números. A eso se refiere la relación entre divisores y múltiplos. Por eso, a eso se refiere con la relación de múltiplos y divisores. Ya, profe. ¿Ya? Aquí escriban que 24 es divisor de 6 y 24 es divisor de 4 también. Porque si yo divido 24 entre 6 me da 4 y 24 entre 4 me da 6. A eso se refiere con la relación de, no todos los números, ¿verdad? Pero sí algunos números tienden a tener esa relación. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Puedo borrar aquí? No.
Bien. ¿Ya, hijos? No, profe, espérese. Ya. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Profe. Por ejemplo, el número 15, si yo digo 3 por 5 igual a 15. 15 es múltiplo de 5 y es múltiplo de 3 al mismo tiempo, porque si yo digo 5 por 3, también me va a dar a 15. Entonces, 15, si ustedes se fijan, 15 es múltiplo de 3 y 15 es múltiplo de 5 también. Igual, 15 es divisible. 15 es divisor de 3, porque si yo digo 3 entre 15 o 15 entre 3, me va a dar a 5. Y también 15 es divisor de 5, porque si yo divido 15 entre 5, me va a dar igual a 3. Entonces, existe esa relación entre lo que son múltiplos y divisores en algunos números. O sea que algunos números pueden ser múltiplos y pueden ser divisores al mismo tiempo. Ya, profe. ¿Ya, hijos? No, espérese. Ya, profe. Me avisan cuando termine. Ya. Yo decía, mañana. ¿Listo, chicos? Sí. ¿Listo? Continuamos. Vamos con el siguiente tema, que son criterios de divisibilidad. Tema 6, criterios de divisibilidad. De este no les voy a dejar ejercicios porque no son todos, sino solamente recordarles. Criterios de divisibilidad. Recuerden que yo les dije, hijos, que con estas reglas o estos criterios de divisibilidad que nos aparecen en la página número 40, tienen que aprenderse, chicos, cada una de las reglas. Porque si ustedes no se aprenden esas reglas, entonces no van a saber cuándo un número va a ser divisible o cuándo no. Por ejemplo, tenemos el primer criterio de divisibilidad, que fue divisibilidad entre 2. ¿Qué dice la regla de divisibilidad entre 2? Cuando hablamos de divisibilidad, chicos, es cuando nosotros podemos dividir. Por ejemplo, dice la regla que un número va a ser divisible entre 2 si termina en 0 o termina en cifra par. Esta regla usted tiene que conocerla, tiene que aprendérsela. ¿Por qué?
Porque si dice la regla que un número va a ser divisible entre 2 cuando termine en 0, cuando termine en cifra par. Si yo, por ejemplo, tengo el número 300, digamos. 300 va a ser divisible entre 2. Si yo divido 300 entre 2, me da una 150. Entonces, 300 es divisible entre 2 porque termina en 0. Si yo tengo, por ejemplo, el número 48, 48 va a ser divisible entre 2 porque termina en 8. Recuerden que los números pares son 2, 4, 8. Esos son los dígitos pares. Entonces, dice la regla que un número va a ser divisible entre 2 cuando termine en 0 o cuando termine en cifra par. Por ejemplo, si yo tengo el número 106, termina en cifra par que es 6. Entonces 106 va a ser divisible entre 2. 53. Yo vengo y divido 106 entre 2, me da 53, me da una división exacta. Entonces, ¿cuándo un número va a ser divisible? Cuando al dividirlo nos dé una división exacta. Yo solo tengo que fijarme en la regla y aprenderme bien la regla. Dije, por ejemplo, si yo tengo el número 1022, va a ser divisible entre 2 porque termina en 2 y 2 es una cifra par. Entonces, esta es sencillísima. ¿Cuándo va a ser divisible entre 2 un número? Cuando termine en 0 o cuando termine en cifra par. Así de sencillo. Entonces, de ejercicio, ustedes me van a escribir 6 números que sean divisibles entre 2. Escriban ahí, 6 números que sean divisibles de 2. Se puede escribir cualquier número, siempre y cuando termine en 0 o termine en una cifra par, ese número va a ser divisible de 2. Entonces, los que van a poner para practicar ustedes van a hacer 6 números que sean divisibles de 2. Esa es la primera regla, repito, chicos, la divisibilidad entre 2, que esté en la página 40. Perfecto. Profe, ¿qué dice la última? ¿El qué? ¿Qué dice la última? 6 números que sean divisibles de 2. Ese es el ejercicio que van a hacer. Van a escribirme 6 números que sean divisibles de 2. Bien, la inciso B, que sería la siguiente regla, es la divisibilidad entre 5. También súper sencilla. Usted solo tiene que aprenderse las reglas. Y ahí les aparece en la página 42. ¿Mande? Ahí donde dice 6 números que sean divisibles de 2, lo Usted podemos va a dividir escribir con cualquier número. cualquier número, pero que se relacione con la regla. O que termine en 0 o que termine en cifra par. Puede ser un número de 2, de 3, de 4, de 5 cifras, no importa. Siempre y cuando vaya relacionado con la regla. Bien, ya el inciso B dice divisibilidad entre 5. Ahí lo tienen en la página 42 de su libro. Ahí está la regla arriba. ¿Cuándo un número va a ser divisible entre 5? Cuando termine en 0 o cuando termine en 5. Por ejemplo, el número 100 termina en 0, entonces va a ser divisible entre 5. Si yo divido 100 entre 5, me va a dar a 20, me va a dar una división exacta. Si yo tengo el número 75, el número 75 es divisible entre 5, porque termina en 5. Y la regla dice que puede terminar en 0 o puede terminar en 5. Y que en ese caso ese número va a ser divisible de 5. Tengo, por ejemplo, el número 505. Va a ser divisible de 5 porque termina en 5. Y si no vengo yo, si yo divido... ¿En qué página está, profe? Entre 5 me da 101. ¿Mande? ¿En qué página está?
Eso está en la página 42, la divisibilidad entre 5. Página 42. Ahí hay muchos ejercicios para que ustedes repasen también y miren ahí. También tenemos, por ejemplo, el número, si es un número mayor, 1450. Va a ser divisible entre 5, ¿por qué? Porque termina en 0. Entonces, en ese caso, estos números van a ser divisibles de 5. Si termina en 0 o si termina en 5. Entonces, usted de ejercicio me va a escribir 5 números divisibles de 5. Escribir 5 números divisibles de 5. Cinco números divisibles de 5. Ya, profe. Ok. Entonces, 5 números divisibles de 5. Tenemos la siguiente, en la página 43, la siguiente regla, divisibilidad entre 10. Súper sencillo. ¿Cuándo un número va a ser divisible de 10? Cuando termine en 0. Esta es mucho más sencilla que las anteriores. Si el número termina en 0, significa que va a ser divisible de 10. Por ejemplo, el número 30 termina en 0, es divisible de 10. Si yo divido 30 entre 10, me da 3. Me da una división exacta. Si yo tengo el número 400, termina en 0, va a ser divisible de 10 también. Si yo tengo el número 1000, termina en 0, también va a ser divisible de 10. Entonces, este está en la página 43 de su libro. Esa regla. Divisibilidad entre 10 cuando termine en 0. Todo número que termine en 0 va a ser divisible de 10. Y si ustedes se fijan, entonces, algunos números, chicos, pueden ser divisibles de 10 y pueden ser divisibles de 5 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que la regla del 5 decía que si terminaba en 0, 30 puede ser divisible de 5 y puede ser divisible de 10 al mismo tiempo. Si yo divido 30 entre 5 me da 6. Si yo divido 30 entre 10 me da 3. Entonces, hay algunos números que también pueden ser, así como los múltiplos, que algunos números pueden ser múltiplos de varios números al mismo tiempo, también los divisores. Hay algunos números que pueden ser divisibles de varios números al mismo tiempo, porque la regla o una de las partes de la regla son iguales. Entonces, repito, cuando termine en 0, un número es divisible de 10. Así de sencillo. Entonces, usted me va a escribir como ejercicio 5 números divisibles de 10. 5 números, escribir 5 números divisibles de 10. Escribir 5 números divisibles de 10. Recuerden que esta guía, chicos, es parte del contenido. Tanto los ejercicios que yo hago aquí, como los que ustedes les he estado dejando a ustedes lo que les voy a dejar a ustedes de repaso. Todo eso me lo tienen que subir a la plataforma. Entonces, repito, regla de divisibilidad entre 10 va a ser divisible entre 10 cuando termine en 0 o cuando termine cuando termine en 0. Esa es la regla. La última regla, divisibilidad entre 3. Que está en la Profe, no lo voy a borrar. No. ¿Ya? No aparece.
¿Yalibeli? Sí. Ok, divisibilidad entre 3. ¿Cuándo un número va a ser divisible entre 3, chicos? Aquí sí vamos a hacer una operación, porque dice que un número va a ser divisible entre 3 cuando al sumar las cifras que forman el número de un múltiplo de 3. Esa aparece en la página 44, esa regla. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo tengo que ver el número. Por ejemplo, si yo tengo, miren chicos, el número 354. Dice la regla que yo tengo que sumar los dígitos que forman ese número. Si el resultado es un múltiplo de 3, sí va a ser divisible de 3. Entonces yo voy a sumar estos tres números. 3 más 5 más 4. 3 más 5 me da 8. Más 4, 12. Sí va a ser divisible de 3 porque 3 por 4 me da 12. 12 es múltiplo de 3. Entonces, sí, el número 354 es divisible de 3, porque al sumar los dígitos que lo formaron me dio 12. Y 12 es un múltiplo de 3, porque 3 por 4 me da 12. Tengo, por ejemplo, otro, 135. Voy a sumar los números. 1, 3, 5. 1 más 3 más 5. 1 más 3, 4. Más 5, 9. Si es divisible, ¿por qué? Porque si yo multiplico 3 por 3, me da 9. 9 es múltiplo de 3. Tengo otro, 468. Yo sumo 4 más 6 más 8. 4 más 6 más 8 me va a dar 18. Y 18 es múltiplo de 3 porque 3 por 6 me da 18. Entonces, yo tengo que sumar los dígitos que forman ese número para saber si es múltiplo o no es múltiplo de 3. Ya, profe. Profe, donde dice 18, a la par dice 5 por 6. No, 3 por 6. Okay. Recuerden que es la tabla del 3. 3 por 6. Bien, vamos a dejarles unos ejercicios 3 más a ustedes para que los desarrollen. Van a escribir 267. 267. Y usted hace la operación así como le expliqué. 768. Y 1353. 1353. Esos tres me los va a hacer usted de ejercicio, así como lo expliqué. Va a ser la suma y luego el resultado va a ver, buscar qué número en la tabla del 3 multiplicado le da este resultado. Recuerden, chicos, que es con la tabla del 3, que sea múltiplo del 3. Entonces usted va a buscar un número que multiplicado por 3 le dé este resultado. Aquí voy a escribir 3 por 4, 12. Tabla del 3, 3 por 3, 9. Tabla del 3, 3 por 6, 18. Entonces, esos son los que les van a quedar de tarea. Bueno, terminamos con el tema, chicos, de los criterios de divisibilidad. Ese era el tema que aparece ahí. Esa última regla la tienen en la página 44 de su libro. Criterios de divisibilidad. ¿Ya? ¿Me avisan cuando termine, hijos, para borrar?
Bien. Ya, profe. No, Perfecto. profe, no. Vamos. Ya, profe. ¿Terminó Zoe? No, profe, ya voy a terminar. Ok. Me avisa cuando termine. Ya, profe. Ok, vamos ahora con el siguiente tema, entonces, lo tienen en la página 46, números primos y números compuestos. ¿Cuándo un número va a ser primo y cuándo un número va a ser compuesto? Números primos y Profe, número 8. números primos y números compuestos, chicos. ¿Cuándo un número va a ser primo? ¿Cuándo un número va a ser compuesto? Entonces, si nosotros tenemos ahí lo que son los números primos y lo que son los números compuestos, en este caso, vamos a... Un número va a ser primo, chicos, cuando tiene solamente dos divisores. Número primo, escribimos ahí, número primo, solo tiene dos divisores, nada más. El número primo solamente tiene, chicos, dos divisores. El número primo solamente tiene dos divisores, chicos. Por ejemplo, si yo digo, aquí va a ser con los divisores de los números, chicos. Si yo digo divisores de 3, por ejemplo, el número 3 solamente tiene dos divisores, el 1 y el 3. Entonces, en este caso, este número es primo, miren, porque solamente va a tener dos divisores, el 1 y el mismo número. Si yo digo divisores de 7, el 7 igual solamente tiene dos divisores, el 1 y el 7. Entonces, en este caso, el número 7 también es un número primo porque solamente tiene esos dos divisores. Si yo digo divisores de 11, el 11 solamente tiene dos divisores, el 1 y el 11. En este caso, ese número va a ser primo porque no tiene más de dos divisores. Solamente esos dos divisores tiene nada más en total. Si yo digo, por ejemplo, divisores, vamos a ver, divisores de 23. El número 23 solamente tiene dos divisores, el 1 y el 23. Porque no hay ningún otro número que multiplicado, recuerden que en los divisores, chicos, lo que escribimos es las tablas. No hay ningún otro número que multiplicado nos dé, ¿cómo se llama? Nos dé 3, ¿verdad? Es solamente esos son divisores de, solamente esos dos divisores tiene. Entonces, en este caso, va a ser primo. Cuando solamente tiene dos divisores, va a ser primo. ¿Cuándo va a ser compuesto un número, chicos? Cuando tiene más de dos divisores. Número compuesto tiene más de dos divisores. Tiene más de dos divisores. Por ejemplo, si yo digo, chicos, los divisores de 6. 6 tiene más de dos divisores. Tiene el 1, porque en la tabla del 1 hay un número que da como resultado 6.
tiene el 2, 2 por 3, 6, tiene el 3, 3 por 2, 6 y tiene el 6, 6 por 1, 6. Entonces, en este caso, el número 6 tiene más de 2 divisores, por eso se le llama número compuesto. Si yo digo divisores de 15, por ejemplo, el 15 tiene más de 2 divisores, tiene el 1, el 3, 3 por 5, 15, 5 por 3, 15 y tiene el 15. Entonces también el 15 es un número compuesto. Miren, a diferencia de estos de arriba, estos solamente tienen 2, el 1 y el mismo número. Estos tienen más de 2 divisores. Si yo escribo divisores de 30, por ejemplo, tengo el 1, tengo el 2, porque en la tabla del 2, 2 por 5, 2 por 15, 30, en la tabla del 3, 5, 5 por 6, 30, 6 por 5, 30, en la tabla del 10, en la tabla del 15, en la tabla del 30 sería la otro número. Entonces tiene varios divisores. Entonces, esa es la diferencia, chicos, entre un divisor y entre un, ¿cómo se llama? Entre un primo y entre un divisor. Bien. Copien todo, por favor. Para escribirles el ejercicio. Ya, profe. ¿Todos terminaron ya? Espérese. Profe, en el último es 30 o 50. ¿Cómo? En el último es 30 o 50. 30, hija. Este es 30. Ah, profe. Ok, ¿todo ya? Vamos a escribir ejercicio ahí. Ejercicio. Calcula los divisores. Es para que usted practique. Los divisores. Calcula los divisores. Y escribe primo compuesto. Repito, calcula los divisores y escribe primo o compuesto. Entonces, usted va a calcular los divisores de los números que yo le voy a dar y depende de la cantidad de divisores que obtenga, usted va a escribir si es un número primo o si es un número compuesto. Profe, ¿Ande? entonces en los números primos, digamos, si llegó 3, entonces yo solo voy a poner el 1 y el 3, ¿verdad? Solo eso. Sí, tiene que calcular los divisores de los números. Si solamente le salen 2 divisores, significa que va a ser número primo. Si ese número solamente tiene 2 divisores, es primo. Si tiene más de 2 divisores, entonces va a ser compuesto. ¿Qué número es ese? 19. Divisores de 19.
La otra es divisores de 20. El otro número sería divisores de 18. Y la última, son 4 que les voy a dejar. La última, divisores de 29. Profe, en el primero es 14 o 19. 19. La En el primera, primero. divisores de 19. La segunda, divisores de 20. La tercera, divisores de 18. Y la cuarta, divisores de 29. Entonces, ustedes van a calcular, chicos, los divisores. Si solo les sale el número que solamente tiene 2 divisores, repito, significa que es primo. Si les sale que tiene más de 2 divisores, significa que es compuesto. Este les aparece en la página número 46 de su libro. Primos y compuestos. Vamos a la siguiente página. Profe, Mande. el último es 29. Sí. Ya. Vamos al siguiente tema, hijos. Vamos trabajando rapidito que ya nos va a terminar la segunda hora. Siguiente tema sería factores primos de un número. En la página 48. Factores primos. Factores primos de un número. Entonces, cuando hablamos de los factores primos, chicos, es la descomposición en números primos. Si yo tengo que quiero descomponer cuáles son los factores primos de 24, yo voy a descomponer el número 24. Entonces, yo voy a decir, la descomposición en factores primos. 24 tiene mitad, siempre voy a empezar buscando la 12. mitad. Que 12, 12 tiene mitad que es 6, 6 tiene mitad que es 3 y 3 tiene tercera que es 1. Entonces, cuando hablamos de factores primos, los factores primos van a ser los números que quedan al lado derecho. ¿Cuál es el resultado? Es 2 por 2. Aquí lo puedo escribir de un solo, chicos. El 2, 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 3. Entonces escribo 2 a la 3 por 3. Esa sería la factorización prima del número 24. Si hay algún número que se repite, solo lo escribo una vez y cuento la cantidad de veces en que se repite y lo escribo como un exponente. Si yo digo, por ejemplo, la factorización, voy a factorizar el número 50. Entonces lo mismo, miren. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer un número que no sea par. Por ejemplo, el número 45. El número 45 no tiene mitad, pero sí tiene tercera, porque 5 más 4 es 9, entonces es múltiplo de 3. ¿Cuál es la tercera de 45? Es 15. 15 tiene tercera, que es 5, y 5 va a tener quinta, que es 1. Entonces, ¿cuál va a ser la factorización prima? El 3 solo lo escribo una vez. ¿Cuántas veces se repite el 3? 1, 2. Entonces escribo 3 a la 2 como potencia. Por el otro número que tengo es 5. Por 5. A eso le llamo yo lo que es factorización prima. No vamos a hacer ejercicios, hijos, de ese porque lo viene el mínimo común múltiplo. Entonces es lo mismo que el mínimo común múltiplo viene siendo lo mismo. Porque vamos
a sacar lo que es la factorización. Entonces no vamos a hacer ejercicios porque en el mínimo común múltiplo van a practicar lo que es la factorización prima. Ese les aparece en la página 48, lo que es factorización prima o factores primos de un número. Después nos vamos a la página 52, hijos. Ahí nos viene lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Puedo Torre, borrar, hijos? Sí, profe. No, profe. Tema número 9 sería el mínimo común múltiplo. Tema número 9, repito, mínimo común múltiplo. Sería el tema número 9. Profe, ¿Mande? ¿cuántos temas faltan? ¿Cómo? ¿Cuántos temas faltan? 1, 3. Mínimo común múltiplo. Cuando trabajamos, chicos, lo tienen en la página 52. El mínimo común múltiplo. Si yo digo, recuerden que mínimo común múltiplo se hace con letras minúsculas. Mínimo común múltiplo de 8 y de 13 o de 10, pongámosle de 12. ¿Qué significa? Yo voy a simplificar, chicos, estos factores. De 8 y de 12. Entonces, yo voy a empezar a hacer la factorización prima, que es el tema que hicimos anteriormente, que les decía que por eso no les iba a dejar ejercicios, porque aquí lo iban a practicar. Voy a empezar simplificando. 8 tiene mitad que es 6 y 4 tiene perdón, 12 tiene mitad que es 6 y 8 tiene mitad que es 4. Siguen teniendo ambos mitad. 6 tiene mitad que es 3, 4 tiene mitad que es 2. El 2 sigue teniendo mitad. El 3 no tiene mitad, lo bajo. 2 tiene mitad que es 1 y 3 tiene tercera que es 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el caso del mínimo común múltiplo, chicos, yo voy a multiplicar todos estos números que me quedaron aquí al lado derecho. No voy a escogerlo, voy a multiplicar todo. Entonces yo digo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. ¿Qué significa? Que el mínimo común múltiplo va a ser 24. El resultado que me da, ese va a ser el mínimo común múltiplo de ese número. Y repito, voy a multiplicar todos los números que me quedan aquí. De todos los factores primos los voy a multiplicar. Y el resultado que obtenga va a ser el mínimo común múltiplo de los números que yo tenga. Ya, profe. Hacemos otro ejemplo. Si yo digo mínimo común múltiplo de 5, de 7 y de 6, o pongámosle de 6. Yo voy a simplificar los tres al mismo tiempo. 5, 7 y 6. Voy a empezar sacando mitad. De todos estos, el único que tiene mitad es el 6. 6 tiene mitad que es 3. El 7 no tiene mitad, lo bajo, y el 5 no tiene mitad, lo bajo. El 3 no tiene mitad, tiene tercera, que es 1. El 7 no tiene tercera y el 5 tampoco tiene tercera. Después de tercera seguiría quinta, porque yo voy a ir en orden. Quinta, el 7 no tiene quinta, lo bajo, quinta de 5, que es 1. Y por último, 7, que tiene séptima, que es 1. Miren, todos terminan en 1. Entonces, estos fueron los números que me dieron. Voy a multiplicar. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y 30 por 7. El resultado que me dé 30 por 7, ese va a ser el mínimo común múltiplo. 30 por 7 me da 210. Entonces el mínimo común múltiplo de estos tres números va a ser 210. Recuerden que se multiplican todos los números que están a la par.
En el caso del mínimo común múltiplo, repito, voy a multiplicar todos los números, chicos. Todos los números que están a la par los voy a multiplicar. ¿Ya? Entonces, repito, miren, con el mínimo común múltiplo, chicos, vamos a simplificar y vamos a multiplicar todos los números que tenemos a la par. No vamos a multiplicar uno solo, lo vamos a multiplicar todos. No hay ninguna excepción. Entonces, usted de tarea me va a calcular el mínimo común múltiplo de ejercicio, mínimo común múltiplo de 10 y de 15. Y me va a calcular el mínimo común múltiplo de 18 y de 20. Esos dos me va a calcular. Y va a hacer lo mismo, va a simplificar los números y luego los va a multiplicar. ¿Terminaron todos? No, profe. ¿Ya? Espera, profe, voy para el último. Ya, profe. Ya, profe. Seguiríamos con el tema número 10, chicos, que les aparece en la página 58 de su libro, que es el máximo común divisor. El máximo común divisor, hacemos el mismo procedimiento, chicos, que hacemos en el mínimo común múltiplo. Con la diferencia que no multiplicamos todos los números, sino que vamos seleccionando solamente los que son comunes. Por eso se dice máximo común divisor. ¿Puedo borrar ya? Sí. Ok. Vamos a calcular, hijos, el máximo ahora, el máximo común divisor. Miren, vamos a hacerlo con estos dos números para que miren ustedes la diferencia. Siempre con el 8 y el 2. En el mínimo común múltiplo nos salió 24. Vamos a ver ahora en el máximo común divisor. El máximo común divisor es en mayúsculas. Máximo común divisor. Vamos a calcular el máximo común divisor de 8 y de 2. ¿Qué voy a hacer, hijos, aquí? Acá voy a ir simplificando y voy a simplificar los números, pero voy a ir marcando los que sean comunes. ¿Qué significa que sea común? Que a ambos números yo les saque la misma cantidad. Ya sea mitad, ya sea tercera, ya sea quinta. En este caso, ambos tienen mitad, entonces este 2 lo marco, porque a ambos números le voy a sacar mitad. La mitad de 12 que es 6, la mitad de 8 que es 4. Sigo.
A ambos números le voy a sacar mitad, entonces marco este segundo 2. Mitad de 6, que es 3. Ojo aquí. El 2 tiene mitad, el 3 no tiene mitad. Le saco mitad al 2, que es 1, pero este 2 no lo marco. ¿Por qué? Porque no le saqué mitad a los 2, solamente le saqué mitad a 1. Entonces no es común. En el caso del 3, el 3 tiene tercera, que es 1. Tampoco marco este 3 porque solamente a un número le saqué tercera. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la diferencia con el máximo común, con el mínimo común múltiplo es que aquí yo voy a ir marcando los números que sean comunes, que a ambos números yo le saque mitad, que a ambos números le saque tercera. ¿Cuáles fueron los únicos 2 que saqué? Solo me quedó 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Significa que el máximo común divisor de 8 y de 12 va a ser 4. Aquí solamente multiplico, miren, los 2 que marqué. No los voy a multiplicar todos como en el anterior, como en el mínimo común múltiplo. Aquí en el máximo común divisor solo voy a multiplicar los números que marqué, los números que seleccioné. Profe, ¿cuántos temas faltan? 2 temas más creo que faltan nada más. Solo nos faltan las equivalencias, sí. Y el perímetro. Si no nos logramos, chicos, terminar estos 2 temas, ¿con quién más tienen clases hoy ustedes? Miércoles van a examen. Bien. Vamos a hacer otros, chicos, ejemplos. Máximo común divisor de 6 y 12. Los mismos que estuvimos haciendo anteriormente, para que ustedes miren la diferencia. Yo voy a simplificar 6 y 12, chicos. Vengo y lo simplifico. 6 tiene mitad, ambos tienen mitad. 6 tiene mitad que es 3, 12 tiene mitad que es 6. Este 2 lo voy a marcar porque a ambos le saqué mitad. Si ustedes se fijan aquí, miren, el 6 tiene mitad que es 3, el 3 no tiene mitad, lo bajo. Este 2 no lo voy a marcar porque solo a un número le saqué mitad. Ahora voy con el 3. Ambos tienen tercera, entonces este sí lo marco, que es 1 y que es 1. ¿Cuáles son los únicos 2 números que marqué? El 2 y el 3. Un 2 y un 3. O sea que 2 por 3, 6. Significa que el 6 va a ser el máximo común divisor de esos números. Ya, profe. Entonces, aquí miren la diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo, voy a multiplicar todos los números que me quedan aquí. En el máximo común divisor solo selecciono 2, solo selecciono los números que marqué. ¿Y cuáles son los que voy a ir marcando? Los que sean que a ambos números le saque mitad, que a ambos le saque tercera, que a ambos le saque quinta. Eso, lo que sean comunes, a eso se le llaman números comunes. Esos son los que voy a ir marcando. Entonces ustedes de ejercicio me van a calcular el máximo común divisor de 15 y 18 y me van a calcular el máximo común divisor de 10 y 20. Repito, tienen que ir seleccionando, chicos, los que sean comunes. Solamente los que sean comunes son los que van a seleccionar para poderlos multiplicar luego.
Profe, Mande. fíjese que me dice que ya solo me quedan tres minutos. Y ya, ahí nos vamos a quedar. Pónganme atención, chicos. Nos vamos a quedar aquí y repito, a las 11 se vuelven a conectar, yo les voy a mandar el link. Si ustedes se fijan, yo cambié